Sean todos muy bienvenidos a La Verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña Iru Landucci, quien es un investigador que mediante su propio esfuerzo lleva más de 20 años indagando a profundidad temas conspirativos. Pero sobre todo mi interés por traer a Iru era su conocimiento en gran parte con varias cosas fehacientes que avalan lo plano del planeta. Nos va a contar un poco al respecto y vamos a conocer más su discurso. Bienvenido, Iru. Un gusto tenerte aquí en La Verdad que se desvela. Muchas gracias, Piero. Un saludo muy grande a tu audiencia y un placer estar acá en tu canal. No, aparte nos acompañas desde Suiza, así que muchas gracias por el esfuerzo y por acomodarnos con los horarios, que luego también es un detalle importante. No, por favor, maestro, al contrario, podría decirse que sí, geoespacialmente me encuentro aquí, pero trato de estar lo máximo posible tratando de divulgar y bueno, charlar con gente nueva, lógicamente, así que me adapto temporalmente, no hay problema. Por eso te repito el agradecimiento y la invitación para poder charlar un poco con vos y con la gente que a vos te sigue también, lógicamente, ¿no? Buenísimo, Iru, buenísimo. Iru, hay algo que a mí me llama en especial la atención. Eres alguien que ha dedicado muchos años de su vida a la investigación y eres un tipo que no se queda con las primeras cosas que encuentra. Vas mucho a profundidad y tratas dentro de estos conceptos que son tan delicados en donde todo mundo pide pruebas científicas para poder avalar una verdad que nos han ocultado, muchísimas verdades, no una, que nos han ocultado, nos han mentido. Esa es la realidad. Y tú lo que haces es exponer estas mentiras tratando de darles un valor y una comprobación para que podamos entender mejor de qué se trata la realidad. Algo que me llama mucho la atención es que tú eres director de efectos visuales. Yo conozco muy bien el campo porque también estuve mucho tiempo en el negocio y me parece interesantísimo porque para ser un artista 3D que modela y que esculpe efectos visuales en 3D, tienes que conocer perfecto las estructuras físicas. Es un trabajo artístico, pero también tienes que tener conocimientos de alguna manera de física para poderlos aplicar visualmente y que obtengas un resultado bueno en tu trabajo. De ahí que quiero comenzar con tu teoría de la Tierra plana. Cuando hablamos de geometría, es mucho tu campo de trabajo respecto a tu profesión. Entonces aquí, Iru, que yo me imagino que lo has explicado miles de veces, pero quiero que la audiencia, que mi audiencia sea, te conozca la base de tu fundamento en cuanto a que tú estás seguro y puedes comprobar que vivimos en un planisferio, por no decir una tierra plana. Quisiera, Iru, que me ilustraras un poco en ese sentido para que la audiencia tenga una mejor idea. Dale, bueno, a ver, mirá. La idea, obviamente, cuando vos decís la rigurosidad, ¿no? Voy a tomar un poco tus palabras al principio, algo que a mí me gustan mucho las dos frases, una de Mark Twain, que es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada, y eso es uno de los choques, ¿no? Que se lo podría reducir a disonancia cognitiva que produce este tipo de temáticas, obviamente, como le ha pasado a tanta gente en los últimos 3 años con lo que el mundo ha atravesado en el ámbito de la salud, para los propios profesionales, ¿no? Que se tuvieron que dar cuenta de muchas cosas. Y la otra frase que me gusta de George Orwell es que es obligación de todo hombre inteligente revisar lo obvio. Nunca las había aplicado, entre comillas, quiero decir, en mi vida temprana. Después cuando me empecé a cuestionar un poco cómo funcionaba el mundo, simplemente por ver esa pirámide con el ojo en el billete de $1 y ver el documental de Saigues allí por el Uh -huh. 2007 y demás, yo tengo 42 años, en aquella época era un joven de 23, 24 más o menos. Bueno, empecé a indagar y me empecé a tratar de concentrar y ir un poco, ya que me gusta la divulgación, de tratar de tener la empiria más certera posible, ¿no? Al menos. Y si no, aclarar, mirá, de este tema te puedo presentar estas fuentes, de es interpretación propia. ¿Qué pasa? En el paradigma de la ciencia, por suerte nosotros tenemos el juez último, que es la naturaleza. Y eso corre a favor del científico, si se quiere, ¿no es cierto? Porque dentro de ese método científico, si bien fue construido por hombres, en definitiva no es una opinión subjetiva de un juez, de un fiscal o de un médico, no, es la naturaleza la que te corrobora tu hipótesis, tu teoría.
Y en ese aspecto tal vez nunca me había detenido a observar o a cuestionarme la forma del mundo en el que vivo, porque tampoco le encontraba mucho sentido. Sí lo había hecho, y acá te uno con la mención de mi profesión, sí lo había hecho con el hombre en la luna. Siempre me pareció un poco ridículo que en pleno siglo XXI la gente con el acceso a tecnología que tenemos en términos de imágenes no se cuestionara la ridiculez de lo que son las filmaciones del Apolo 11, del Apolo 13, 14, 15, etcétera, ¿no? Entonces yo cuando veía eso, lo que estaba viendo en primer plano era las técnicas aprendidas cinematográficas en acción. Era realmente muy burdo. Sí estaba muy bien sostenido por la propaganda política. Sí Ujú, estaba muy bien sostenido por los medios de comunicación que entregaban un formato pulcro y totalmente limpio en documentales o en series del estilo National Geographic y demás, donde todo estaba perfectamente encajado, pero claro, cuando vos ves el material en crudo te empezás a cuestionar un montón de cosas. Durante mucho tiempo incluso he hecho trabajos para History Channel, donde he diseñado satélites, he hecho tierras esféricas, ujú. cohetes espaciales, he entrado muchas veces al servidor de la NASA gratuito y me he descargado mapas que luego los mapeaba y acá está Marte, me acuerdo un trabajo que había hecho para la empresa Epson, donde tenía que poner la impresora Epson sobre el planeta Marte, pero jamás me cuestioné la forma del mundo porque no entendía, o sea, no le encontraba sentido. Cuando esto comenzó en el 2015, al menos para mí, fue por una lectura de una nota de un ingeniero en telecomunicaciones que, más allá de explicar que los satélites no existían como nos contaron, orbitando una Tierra, era porque la Tierra era plana y no existía esas cuestiones de órbita, al menos en el término tradicional de una órbita, no algo que puede sí orbitar en un plano, como puede ser un globo aerostático con el equipo satelital colgando, que es lo que hoy en día se hace, sino el hecho de una órbita, ¿no? ¿Por qué motivo? Por la fuerza de la gravedad que no fue demostrada o por la curvatura del tiempo y el espacio según la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Lo planteaba así el ingeniero. Y la nota estaba tan bien hecha que cuando leí la palabra tierra plana no me causó, eh, viste, una cuestión de decir, desecho todo porque mirá lo que está diciendo esta persona es ridícula. Y es más, sugería, simplemente recordando el 2015 no es lo mismo que ahora, sugería el ejercicio que decía, busquen una foto, no una imagen, una foto de un satélite en órbita y aún también intenten encontrar una fotografía del planeta Tierra visto desde afuera. Hice ese ejercicio en Google y para mi sorpresa, desde mi profesión lo podía ver, eran todas digitales. En su mayoría, más del 98% de las imágenes eran totalmente digitales. Había alguna que otra que la veías y decías, esto puede estar hecho incluso con técnicas de miniatura, donde no existía el CGI, pero sí la maquetación y la fotografía en set, que es mucho más realista que lo que podías generar por ordenador. Hasta que vi una cámara de altitud, ahí en esa misma búsqueda, en esa misma tarde, vi una cámara de altitud que básicamente es un globo aerostático que se le pone una cámara sin ojo de pez que Ujú. asciende hasta los 34, 35 kilómetros de altitud. Y para mi sorpresa, el horizonte acompañaba al observador, nunca iba quedando por debajo, y el horizonte siempre estaba plano, el sol estaba muy cercano, muy local, incluso se veía en el mismo plano, porque todo esto que te estoy diciendo está para cualquiera que lo quiera ver, sigue estando en la misma filmación, ¿no? Después nosotros hemos hecho lanzamientos de globos propios y demás, pero se veía la luna y el sol en el mismo plano, y bueno, yo nunca había visto eso. Siempre lo que había visto había sido la Tierra esférica, sea digital o no, no importa. Siempre había visto el mapa de Mercator, nunca había visto la proyección de Gleason, que es esta proyección azimutal, nunca había visto un globo aerostático a 34 kilómetros de altura y peor aún, nunca me puse a hacer la trionometría de cuánto se debería ver hacia el horizonte a 30 kilómetros de altura, dónde debería quedar el horizonte por debajo, por más que nosotros se nos diga que somos pequeños en relación al tamaño de la Tierra, porque yo sí me acuerdo de que nos decían que la Tierra era una esfera porque un barco desaparecía en la playa, que un ojo humano no puede ver más de 4 kilómetros. Entonces ahí empezó un poco este trabajo de entender geométricamente dónde estábamos. Creo que a la fecha de hoy, te lo cierro con esto, el mejor ejercicio que uno puede hacer y es accesible a todos es justamente tomar ese axioma que sigue figurando en Wikipedia como el ítem número uno de una evidencia, no de una prueba, sino una evidencia de que la Tierra es esférica, la que el barco desaparece
a los 5 kilómetros en la costa. ¿Qué sucede? Hoy tenemos, a diferencia de cuando se planteó eso, hoy tenemos edificaciones, edificios, montañas, tenemos cámaras, tenemos tecnología, tenemos infrarrojo, donde eso se pone a prueba y se supera más de 3 veces la predicción matemática. Y entonces ahí tenés un efecto de realidad propia que cuando vos te pones como a analizar el mundo y usás la naturaleza como juez, te está diciendo todo lo contrario tal vez a lo que te contaron en el colegio y luego que continuaron en medios de comunicación. Claro, claro, porque el ojo humano, como tú dices, llega hasta 4 kilómetros. La teoría de la Tierra esférica supone que el barquito pues, bajaría, ¿no? Por una supuesta curvatura, pero en realidad no es así. En realidad es porque desaparece de tu alcance visual, pero si ahí tú tuvieras un telescopio o si tuvieras unos binoculares, quizás seguirías viendo al barco a lo lejos, aumentando tu capacidad de kilometraje visual. Entonces, empezando porque nos han dicho cosas tan obvias, podemos empezar a deducir otras verdades. No mencionaste antes el tema de la luna, que es un montaje que ahora de verdad cuando lo ves burdo, o sea, porque ya, claro, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Que se fue montado y que inclusive ya, no recuerdo si fue Buzz Aldrin ya en su, no quiero decir senectud, pero ya en su vejez ya ha dicho varias veces que nunca fue a la luna, ¿no? Entonces ahí empiezan a salir verdades que vale la pena aclarar y descubrir. Ahora, Iru, en este escenario en donde la Tierra es plana y donde no es una esfera, debe de haber un confín. Este confín, por mucha información que yo también he venido manejando en el programa, supongo yo que está en la Antártida, al menos el que nos compete a nuestra zona, ¿no? Podríamos decir que es un confín circular, no esférico, o tampoco hemos determinado en realidad qué estructura geométrica tiene ese planisferio. Mirá, y te retomo dos cositas anteriores. Obviamente que dejás de ver un objeto, ya sea el barco o lo que fuese en la distancia, por visibilidad atmosférica, resolución angular, obviamente el ojo 4 kilómetros si sos un tipo que tiene una buena vista, incluso hasta 4,8, a veces 5 kilómetros. La mayoría de la gente no ve más de 2,5 kilómetros y además las condiciones atmosféricas se tienen que dar en un punto, viste, muy, muy limpio. Sí, lo que sucede es que hay refracción atmosférica y un objeto puede desaparece, de hecho, una vez que alcanza la resolución angular o que entra en el rango de refracción atmosférica que hace que el objeto se distorsione y es ese efecto que a veces se ve en las autopistas o en la ruta de que parece que el asfalto está mojado y es por el calor. Hay más cosas encima, pero lo digo para aquellos que nos estén escuchando que tal vez están empezando con esta temática. Yo en mi canal de NUR para Todos tengo explicaciones técnicas bastante avanzadas, bien descriptivas, con simulación, con cálculos, etcétera, etcétera, para aquellos que tengan duda, incluso por qué desaparece el sol y varias cositas más que tal vez se encontrarán en los debunkers de la Uh Tierra -huh, plana. uh -huh. Con respecto a lo que vos me decís, sí, claramente, de hecho, nosotros nos gusta tomar la palabra continente, porque contiene, Uh ¿no? -huh, uh -huh, Yo no estoy mostrando esto que esto sea el modelo, uh porque -huh. no tomo el modelo con una cúpula. No tengo acá a mano la proyección de Gleason, pero básicamente imagínense que esto blanco, no esto de madera, sino lo que está dentro, es realmente la Antártida. Ahí Mm, podemos ver lo que es uh -huh, uh -huh. Australia, ahí podemos ver lo que es Sudáfrica, ahí vemos lo que es Sudamérica, en el Sí. medio estaría Estados Unidos, bueno, el Polo Norte con hielo, no derretido y demás, y al costado estaría todo lo que es bordeando lo que es la Antártida. Datos reales de la Antártida. Geológicamente es el continente más elevado en promedio de todos los continentes. O sea, esto es un dato geológico real. La Sí. Antártida se eleva 2.500 metros de promedio. O sea, cuando vos accedes a la costa, no te voy a decir a los 30 kilómetros, pero ya empieza una estructura, digamos, un relieve que comienza a ascender hasta donde se logra un promedio de 2.500 metros de altura. No es que haya un muro de hielo, que la NASA está defendiendo, no, eso a veces son fake news intencionales. La Antártida bordea, contiene las aguas, es el continente más elevado en promedio de todos los continentes del mundo y a su vez es el continente más frío y más Uh inhóspito -huh, uh -huh. de todo el mundo. Estaría como hecho realmente como un límite natural para que uno no acceda y no pueda, no voy a decir escaparse, pero es como, mira, este es el mapa del juego.
vos tenés que desarrollarte acá adentro. Ujú, De acá ujú. no salís ni para arriba, no salís ni para abajo, ni salís para los costados. Tal vez salís en otro plano, pero en el físico yo te hago estos límites. Entonces, después lo que sí es curioso de la Antártida es la presencia militar, es el Tratado Antártico, la parte de los límites burocráticos, más allá de los Sí, límites geológicos. claro. Llegás solamente con aviones militares, lo que te lleva un Hércules, por ejemplo, en el caso de Argentina, solamente desarrollás pequeñas actividades, estás muy supervisado y demás. Lean lo que es el Tratado Antártico, es una locura, pero básicamente va por ese lado los límites, tanto geológicos como naturales. ¿Se puede pensar que es circular? Sí, porque cuando uno navega o circunnavega el mundo, lo hace en forma circular. Todos los viajes siempre han sido del este hacia el oeste. No existe a la fecha de hoy, no existe alguien que tecnológicamente haya dado la vuelta al mundo, en el mundo esférico, que haya salido del sur hacia el norte y luego haya vuelto al mismo punto en esa dirección. Todos son siempre de izquierda a derecha, podría decirse, formando un círculo orientado por el norte, en términos de la brújula. La brújula en el sur no funciona. Entonces, vemos también el movimiento de la luna y del sol a través de lo que se conoce astronómicamente como el analema o el lunalema, que es esta figura que describe de un símbolo del número 8 el sol, y eso es un círculo. Entonces, pareciera ser, vos no te olvides que ya los griegos planteaban filosóficamente que el círculo es la figura perfecta y la esfera es el volumen perfecto, pero no porque ellos consideraban que vivían en una tierra esférica. Ellos lo que consideraban era que vivíamos en un círculo, que es la figura perfecta, con una cúpula y otra subcúpula por abajo, que conformaban la esfera perfecta, pero no porque vivimos en la parte externa de esa esfera, sino interna. Claro. Entonces, todo da a que sí, es circular, al menos el mundo en el que nosotros en este momento habitamos. Después están y te lo cierro con esto, después están las circunnavegaciones de tantos marinos, como el capitán Cook, que intentó 3 veces salir por la Antártida y no lo logró, y después vinieron las modernas, primero las militares, del estilo Richard Byrd, Ujú. y otros usos de principio del siglo XX. Bueno, mucha gente ha ido a la Antártida, pero después vino el tratado y solamente quedó restringido civilmente a los paralelos 60, más de ahí no podés pasar sin permiso militar, y todas las circunnavegaciones tipo regatas, vueltas al mundo y demás, se hacen del paralelo 60 para adentro. Correcto, correcto. No, y te digo más, después de tu entrevista tengo a Marcelo Martorelli, quien a principio del 2000 intentó hacer la expedición y ya nos contará todos los problemas y todas las trabas que tuvo hasta que se la pararon, ¿eh? O sea, porque de verdad estaban empujando la cosa como para realizarlo. Eso estuvo a punto de realizarse. Y es interesante que menciones lo del Capitán Bert será en los 1940 y algo. O sea, imagínate todo el tiempo que ha pasado para que algún otro tipo de expedición bueno, era militar, pero no militar y de carácter civil o científico o de investigación se haya podido hacer, ¿no? O sea, quizá los hay, no lo sabemos, pero lo dudo mucho, porque como dices, está como muy, muy protegida esa zona. Ah, Todo es en la costa, todo es en la costa. O sea, el civil va hoy en día. 2023, vos podés ir a la Antártida, te llevan sobre todo en verano, ujú, podés ujú. quedarte hasta 6 meses, más de 6 meses no, pero también hay cuestiones de ventanas climáticas, etcétera. Pero vos estás, soy dentista, voy a la Antártida, me quedo en una base militar, trabajo con mi profesión, soy geólogo, voy, hago mediciones del hielo, tomo rocas, pero todo sucede militarizadamente. Vos no podés ir a morirte a la Antártida. Vos podés, si querés, ir a morirte al Everest, Ujú, ujú. intentando subirlo. Vos podés ir a morirte fumando 45 cajas de cigarrillo que no pasa nada. Ahora, si vos decís, yo quiero ir como libre ser humano a hacer una expedición a la Antártida financiada por mí mismo, no podés hacerlo.
Claro, 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 está como súper prohibido y súper limitado. Ahora, es curioso, Iru, lo que explicaste antes, bueno, que ya lo explicaban los griegos, ¿no? A mí cuando me preguntan mi opinión personal, porque yo tampoco soy un experto versado en la investigación ardua como tú, pero a mí cuando me preguntan, ¿la Tierra es plana o redonda? Yo digo, no es ni plana ni redonda, porque sí estamos en un planisferio según mi idea, pero como dicen los griegos, también estamos en una cúpula superior y en una cúpula inferior, lo cual sí te daría la impresión de una esfera, pero esa cúpula podemos estipular porque no es una cúpula medible y, no, y podemos estipular que quizás sea de plasma, ni siquiera sabemos a ciencia cierta muchísimas cosas, pero este rollo que decías también de la cámara de ojo de pescado, claro, ese lente lo que hace en la cámara es hacer que se vea una circunvalación, pero cuando se toman todas estas evidencias sin ese lente, entonces se ve completamente plano e incluso han habido intentos por subir, 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 subir y algo pasa. Algo pasa que no se puede subir más, ¿no? Y que si se toma, se videograba eso, no estás viendo realmente, pues, que hayan curvaturas, estás viendo solamente un horizonte, vamos. Entonces, para redondear esto, Iru, podemos coincidir en que es un planisferio circunvalado por estos muros antárticos. Hasta ahí conocemos, adentro está nuestra realidad. Encima hay una cúpula, abajo hay una cúpula, y el Sol y la Luna serían los que rotan y el planisferio se queda fijo. Mirá, yo tengo un video de 2 horas muy técnico, incluso mostrando cohetería de lo que vos decís que suben, suben, suben. Eso se llaman sounding rockets. Muestro cohetería de sounding rocket de la Agencia Espacial Alemana, norteamericana, civil, como fue en el año 2014 el Go Fast y demás. Y ese video se llama ¿Existe una cúpula en la Tierra plana? Si ustedes ponen así y la acompañan con NUR para todos, lo van a poder ver y está bastante detallado. Em, el tema de perdón, te voy haciendo estos comentarios porque como son temas largos, viste, para Claro, que la claro. gente tal vez sepa de última dónde poder ir a profundizar. Uh -huh. El tema del Sol y la Luna, yo te voy a citar datos históricos y empíricos. Uh -huh. Hasta 1900, voy a redondear la fecha, nunca se pudo demostrar. Sí se planteó, lo planteó Galileo, después lo planteó Copérnico, después lo planteó Kepler, después todos son de la orden jesuita, eso es llamativo. Y eso es un dato histórico, incluso el que planteó la distancia de la Tierra al Sol fue Maximilian Hell, incluso el que planteó que la Tierra tenía un núcleo de lava de donde se alimentaban los volcanes, pero dentro de una Tierra esférica, fue el jesuita Athanasius Kirchner, el mismo que hizo el libro de Voronoi, el mismo que ha hecho, bueno, la linterna mágica, el primer instrumento de cinematografía, etcétera, etcétera, hasta 1927, donde el padre Georges Lamette plantea la teoría del Big Bang, tomado de una concepción de un libro de Edgar Allan Poe llamado Eureka. Esa es la fantasía de ciencia ficción, al menos cuando uno se pone a ver qué han postulado puntualmente la orden jesuita, que es la orden militar y científica dentro del Vaticano. Después de ahí, cuando se traslada a la parte científica, hubo muchas centurias, desde que Copérnico de alguna manera plantea este modelo heliocéntrico o la doctrina copernicana, como nos gusta decir a nosotros, que mucha gente del ámbito académico y científico se tuvo que dar a la tarea de tratar de demostrar la hipótesis de Copérnico. ¿Por qué motivo? Porque todos nuestros sentidos, que es con lo que un científico comienza una hipótesis, lo hace, según el método científico que estoy hablando, lo hace a través de dos cosas. Una puede ser la intuición, porque se le plantea una idea en la cabeza, la cual todavía no vio en el mundo natural. Entonces dice, bueno, por intuición yo tengo, ¿no?, esta corazonada y entonces me voy a poner a tratar de certificarla. O puede surgir por los sentidos, porque tal vez el más utilizado dentro de la ciencia por lo general es la vista. ¿Qué pasa? Cuando vos mirás la luna, yo te estoy hablando en el sistema educativo tradicional, hasta la fecha de hoy. Cuando vos mirás la luna, ¿se mueve la luna o se mueve la Tierra? Entre esos dos objetos, más allá de que uno piense que la Tierra también está girando, no importa. La luna con relación a la Tierra, ¿se mueve o está quieta? En el sistema educativo te dicen que no, que la luna se mueve y tarda aproximadamente 27 días, ¿no?, en darle la vuelta, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sabes que se mueve? Vos le preguntas a esa persona. Y te dice, bueno, porque la veo.
Bien, usás el sentido de la vista y determinás que la luna es la que se mueve. Ahora, cuando vos mirás el sol, ¿se mueve la Tierra o se mueve el sol? En términos educativos, la gente está programada y te va a contestar, se mueve la Tierra. Mm, Y vos decís, pero no, estás usando el mismo sentido y estás viendo el mismo objeto ujú, que viste como la luna. Tus sentidos te están diciendo que es el sol el que se mueve, igual que te está diciendo que es la luna el que se mueve, igual que te está diciendo que es el auto el que se mueve. Como vos no podés salir fuera del sistema, no podés determinar exactamente quién es el que se está moviendo si querés entrar dentro de, ¿no?, la balanza relativista. Entonces los científicos se pusieron locos con esto a tratar de determinar realmente de manera científica desde adentro de nuestro sistema que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. El experimento más famoso es el de Michelson-Morley, el del interferómetro, que se dispara un haz de luz a favor de la rotación de la Tierra y otro haz de luz en contra de la rotación de la Tierra, se lo hace rebotar en una serie de espejos y si la Tierra giraba alrededor del Sol, obviamente, como si uno nadase a favor del río, el haz de luz que va a favor de la rotación de la Tierra llega más rápido que el que va en contra. ujú, Por lo tanto, se debería generar un patrón de interferencia en la luz que llega como objetivo final a una pantalla. Sin embargo, los dos haces de luz llegaban al mismo tiempo. Entonces empezaron a pensar de que tal vez el dispositivo estaba mal calibrado, que tal vez era porque era verano, y lo hicieron en invierno, en verano, en otoño, lo hicieron en Europa, en Estados Unidos, en Francia, acá, allá, lo replicaron por todos lados y el resultado siempre era el mismo. La Tierra estaba quieta. Entonces ahí surge un poco la cuestión relativista de Albert Einstein, la cual también fue muy cuestionada porque sigue sin resolver el problema. O sea, sigue sin poder empíricamente demostrar que sea la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y ahí viene la famosa frase de Edwin Hubble, el supuesto padre del corrimiento al rojo, que él dice, lo deja escrito en su libro, vamos a decidir solamente con un criterio filosófico que es la Tierra la que no está en el centro de lo que observamos porque genera demasiada responsabilidad y nosotros no queremos tener ujú, esa responsabilidad de ser el centro. ujú. Pero es un criterio filosófico no científico. Y a la fecha de hoy, incluso si usamos el giroscopio, porque el péndulo de Foucault es un poco un juguete de museo. El giroscopio, hoy desarrollado con alta tecnología, sigue dando que el giroscopio mecánico, sigue dando que la Tierra está quieta. Y el giroscopio láser, basado en el principio de Sagnac, sigue dando que es el firmamento el que gira con una interacción con el éter hacia nosotros. Hay mucho que pensar y mucho que analizar en eso. Digo, afortunadamente tienes bastante temática en tu canal, que es NUR para todos, y la gente podrá ir a profundizar todo lo que estemos platicando en este momento, porque tienes cosas también gráficas que ayudan muchísimo a poder entender esto. Entonces, Iru, ¿qué sostiene este domo? ¿Qué sostiene esta cúpula? ¿Sostiene la atmósfera? ¿Por qué está diseñado un domo superior y un domo inferior? Y ahora otra cosa, tú decías, no se puede salir ni por arriba ni por abajo. Correcto, porque no se pueden traspasar los domos. Sin embargo, ahí también ya entramos en el discurso de la entrada de los polos, que eso ya quizá refiere a situaciones de la tierra hueca, ¿no? Que no solo sea plana, sino que también tenga una cavidad en donde exista vida. En este domo que suponemos que lo que sostiene es la atmósfera, ¿qué hay más allá? O sea, ¿por qué es necesario que haya un domo? ¿De qué está protegiendo o limitando este domo? Mira, yo no soy de los que piensan que sea un domo en términos así como decía al principio, ¿no? Así como que haya un domo sólido físico. ¿Pero por qué motivo? Porque científicamente, dentro del paradigma científico, habría que demostrarlo, habría que ir y tocarlo, ¿no? Como cuando uno dice, escúchame, vos me estás diciendo que la Tierra tiene un núcleo, ¿no? Compuesto de níquel y de hierro que cuando gira, pero si solamente en términos reales, científicos, el gobierno ruso en el año 1980 y pico, en la década de los 80 del siglo pasado, solamente perforó 12 kilómetros a través del proyecto del Pozo Super, se llamó Pozo Supercola, 12 kilómetros en el tamaño de la Tierra esférica, supuestamente de 12.000 kilómetros de diámetro, es el 0,02%. O No es sea, nada. ¿qué sabés lo que hay? Claro. Ahora, en una Tierra plana no significa que es plana. ¿Que tiene volumen? Seguramente que tiene volumen. ¿Que puede haber cuestiones intraterrenas? Tranquilamente. Yo no las he visto, lógicamente, pero no es que se descartan otras cuestiones porque la Tierra es plana. Al contrario, todo queda aquí cerca y hay como
tiene para mí, tiene una coherencia mucho más, si se quiere ir para esos lados de mundo granja, de Ujú. reino granja, creo que tiene más coherencia que tal vez una Tierra esférica perdida entre miles de millones de otras galaxias a 500.000 trillones de kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, eso es otra temática, como vos bien dijiste. Volumen tenemos, lógicamente. Ni siquiera te puedo decir que sea un domo, ¿no? Una forma cupular hacia abajo, porque hasta ahora lo que conocemos es que tranquilamente puede ser un cilindro Ujú. circular como la Antártida, pero con volumen. Ujú. Pero no te puedo decir exactamente si termina con, porque eso fue una idea de los griegos. ¿Pero por qué? Sí. Porque ellos tenían una concepción filosófica del Dios uno y ellos consideraron que como una esfera no tiene ángulos rectos y el ángulo recto es producto del ser humano, no de Dios, Ujú. entonces Dios hizo el mundo esférico. Anda a comprobarlo, Aristóteles, ¿no? Sí, sí. O quien quiera, ¿no? Mm. O Pitágoras, ¿no? Por eso te digo, eso es una doctrina. De hecho, se llama la doctrina pitagórica, pero no significa que sea verdad. Lo que sí podemos determinar es que nuestro sistema tiene presión atmosférica. Claro. Al tener, si nos basamos en las leyes de la termodinámica, vos no podés tener presión si no tenés un contenedor cerrado. Ujú, ujú. Hagan el experimento en cualquier olla de su casa, pongan a hervir agua y quiten la tapa y van a ver lo que pasa con el gas. Entonces, ¿qué contiene nuestra presión atmosférica? ¿Qué hace que nuestra atmósfera no pueda escaparse de nuestro sistema? Recordemos que en el modelo heliocéntrico, la Tierra es un grano de arena en el tamaño de, por decirte, el océano. Ese océano que sería el espacio exterior está al vacío. O sea, al vacío significa que tiene presión cero. Ujú. Cualquiera sabe que un sistema de alta presión se va a ir a equilibrar con el de baja presión. Por lo tanto, nosotros en un sistema abierto, como supuestamente es la Tierra esférica, que todos los días salen cohetes a distintos mundos y satélites puestos en órbita que rompen el equilibrio, que rompen esa cuestión atmosférica como contenida, nosotros no deberíamos tener atmósfera para respirar. En un sistema, imagínate que vos tenés una cacerola con agua hirviendo y una tapa, y de golpe de adentro haces que un tornillo agujeree la tapa, automáticamente perdés toda la Ujú. presión, Ujú. empezás a perder la presión. Muchos estarán pensando, no, pero es la gravedad la que mantiene la atmósfera. Entonces, si ese fuese el caso, cuando yo acá, a nivel de suelo, abro una garrafa de gas, el gas no debería salir para todos los vectores, en todas las direcciones, debería empezar a irse hacia abajo. Sin embargo, eso no sucede. Ujú. Entonces, a lo que voy en este sentido es, yo no sé si hay una cúpula, lo que sí entiendo que hay un sistema cerrado. Lo más lógico de pensar, y esto es lo que muestro en ese video que mencioné anteriormente, el, a nivel técnico, estos cohetes que envían, mientras más arriba vas, más frío hace. Eso uno lo puede saber, por ejemplo, con un avión comercial. Sí, sí, Hay sí. 60 grados bajo cero ya a los 10 kilómetros de altura. Mientras más vas ascendiendo, por lo menos lo que muestra el cohete que se llama Go Fast, en ese cohete se muestra que a 120 kilómetros de altura, 120 kilómetros, hay menos 268 grados, que es prácticamente el cero absoluto. Entonces, ¿qué sucede cuando vos agarrás, ¿no? Todos conocemos los tres estados del agua, ¿no? El Ujú. líquido, el gaseoso y el hielo. Pero ¿qué pasa cuando un gas, en lugar de seguir calentándolo para que se vuelva a transformar en agua, lo enfrías? Cuando vos enfrías un gas y lo llevas a temperaturas de ese estilo, se vuelve un cristal. El gas se enfría tanto que se vuelve cristal. Entonces, tiene lógica que nosotros estemos en un sistema cerrado donde tal vez haya, no necesariamente en forma de cúpula, pero haya un límite cristalizado, físicamente hablando. A eso sumale lo que puede llegar a ser un límite electromagnético también, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, hasta ahí llegamos. Y con nuestra cohetería, te lo cierro con esto, perdón que haga la No, respuesta no. larga, Piero, pero Súper para que bien. se No, no, entienda, no. Claro. pensalo de esta manera. Nosotros, en términos de cohetería, no hemos avanzado absolutamente nada en el método esencial de propulsión. Seguimos quemando combustible. ¿Qué sucede cuando vos empezás a ascender a un lugar donde no hay oxígeno?
no hay propulsión y se apaga el combustible, que es lo que le sucede a los cohetes. Por lo tanto, cuando vos ves un cohete de sondeo, no los cohetes de fantasía de la NASA que salen en arco y caen al mar, los chiquitos, que son de 6 metros de alto, 30 centímetros de diámetro y alcanzan unos 6.000 kilómetros por hora y hacen como una canita voladora, llegan a 200 kilómetros, a veces a 120, por la inercia, pero en realidad ya a los 60 kilómetros se apaga la propulsión, porque dejó de haber oxígeno y se quedó sin combustible, obviamente. Entonces, es muy difícil realmente decir a dónde estamos desde el propio sistema, Sí, sí, físicamente hablando. sí, no, por supuesto, por supuesto. También me viene a la mente mucho cuando hablas de electromagnetismo, cuando debemos de tener en cuenta que debe haber una circulación de cosas, me viene a la mente también un toroide, ¿no? Entonces el toroide también es una posibilidad. Para mí es. Ujú. A mí también me parece como lo más objetivo, en términos, siendo no un científico, solamente viendo estos datos y tratando de usar la lógica. Ahora, Iru, ¿qué nos puede, qué podemos pensar que quizá podamos solo estipular de la parte inferior? O sea, porque si también hay un domo que cubre esa parte inferior, estamos suponiendo que puede haber una especie de vida cóncava. Es decir, si nosotros estamos arriba, podría haber una vida de cabeza, vamos. Lo expliqué muy de caricatura, pero para dar No, una pero a idea. ver, mira, repito, para mí sí, el modelo es en ese. Nosotros tenemos yo tengo una conferencia puntualmente sobre el cosmos eléctrico y todo indica que nosotros estamos en el plano de inercia de una fuerza toroidal. Y de ahí Ujú. también la simbología por todos lados del famoso toro, ¿no? Domar al Mm, toro, claro. incluso hasta el toro de Wall Street es domar la energía, es domar el toroide, es Thor, ¿no? Sí, Yo sí. porque no te estoy yo te estoy hablando ahora, pero podría tranquilamente otro día hacer una presentación mostrándote todo esto gráficamente. Pero de ahí también toda la simbología de Thor, todo hace rotor, motor, todo lo que ustedes ven con esas terminologías es porque está haciendo alusión a un toroide, a un Ujú, campo ujú. electromagnético en forma de dona, ¿no? En donde nosotros Claro. estaríamos en el medio. La dona sale de abajo hacia arriba. Hacia abajo, yo lo que te puedo decir, más allá de la forma final, eh, hay volumen, o sea, 12 kilómetros se perforaron. Con las ondas S o las ondas P, que se utilizan mucho para el estudio geológico en términos de cuando sucede un terremoto o perforación de suelo para ver qué recursos naturales podría haber para ser extraídos y demás, no se llega a más de 60, 80 kilómetros. O sea, profundidad la Tierra tiene. ¿Quién va a negar que hay cavernas? ¿Quién va a negar que hay abismos? Ujú. Pero también recordemos los titulares de tantas noticias, incluso de sitios oficiales que te dicen, el ser humano, así te lo dicen, ¿no? El ser humano conoce más de Marte y de la Luna que del propio océano, lo cual en realidad es una falacia porque nunca fueron a Marte ni a la Luna, Exacto. pero te están dando, ¿no? Te Sí, están sí. dando el hecho de, che, mirá que hacia abajo prácticamente no conocemos nada. Ujú. Lo que conocemos en términos terrestres, sin contar las fosas marianas, que fue hasta donde más se llegó en términos de submarinos, pero si vamos en términos de tierra, eh, hay minerales de todo tipo y sin embargo la rueda de prensa que finalizó el proyecto Supercola, hecho por los rusos, el propio director de esa operación, que a la fecha de hoy sigue siendo el récord histórico de perforaciones, dijo, tenemos que reescribir los libros de geología porque estábamos equivocados en muchísimas cosas. Mientras más abajo íbamos, todo se tornaba más duro en lugar de más blando. Ujú. ¿No? Hay una parte que sí es dura, pero después, perdón, blanda, pero después se empieza a poner tan duro que la maquinaria que tenían para perforar con puntas de diamante, no podían seguir perforando. Intentaron. El objetivo de ellos era llegar a 15 kilómetros. Mm. A 12 kilómetros lo tuvieron que parar con este dato curioso. Los primeros 3 años estuvieron perforando hasta creo que hasta los 7 o 8 kilómetros. Y los últimos 4 años del proyecto, porque fueron bastantes años, no pudieron perforar más de esos 3 y pico. Y por eso abandonaron. No es que no lo intentan, no es que fue un proyecto de 2 semanas. Tuvieron como 7 años. Y ahí quedó. Claro, claro. No, no, no tenemos la capacidad. Mira, yo no sé ahora que estamos hablando tanto del domo como de la profundidad de la Tierra, de los límites, vaya. eh,
No, no hay manera. No sé si quizá en un aspecto no conocido, la élite tendrá como la maquinaria o como el equipo para intentar, ¿no? Traspasar ciertas barreras, pero creo que no lo han logrado, afortunadamente, porque no estamos capacitados, ¿no? Ahora, ahí ya entramos en muchas otras teorías, ¿no? Eh, o se sabe perfectamente qué es lo que hay y está limitado, o solo unos pocos tienen acceso, o nadie tiene acceso, y eso despierta muchísimos más cuestionamientos. Pero aquí lo interesante, Iru, es comenzar a entender que mucho de lo que se nos ha contado, si no es que todo, es completamente mentira, y lo estamos desvelando. Estamos dándonos cuenta ahora con simple eh, pensamiento crítico que las cosas no tienen sentido, cabrón, y que cuando profundizas en las investigaciones, pues te sorprendes, porque ya cuando entra la ciencia hasta estas alturas, te das cuenta de que hay mucho más allá de lo que nos limita la información pública. Eh, Entramos en muchos debates, porque si esta barrera que tiene la Antártida es lo que nos limita, ahora el otro cuestionamiento es qué hay detrás, ¿no? No puede seguir habiendo hielo eterno, ¿no? O sea, entonces hay muchas cosas, Ciru, muchas cosas. Bueno, pero eso es lo lindo, ¿eh? Perdón, Piero. Uh Eso es -huh. lo lindo de esta temática. Es que nuevamente volvés a tener algo eh, bastante cercano para empezar a volver a cuestionar. Vos fíjate que decís, nos han mentido en todo. A mí me gusta tomar esa palabra porque nos gusta mucho ir a lo arquetípico, a lo junguiano, ¿viste? Y tal vez nostificar muchos mitos que tal vez se quieren tomar de manera literal. La mentira, yo creo que hay poca verdad, por empezar, nos cuenta, porque la pregunta muchas veces es, ¿por qué nos mentirían? Cuando la pregunta es, si vos sabés que el sistema realmente te engaña en todo, ¿por qué te van a decir la verdad? En realidad, ¿no? La pregunta correcta va más por ese lado que por el Claro. otro. Después, yo creo que hay, más allá de la mentira, hay mucho engaño, porque siempre tienen que utilizar, y esto es un método de ingeniería social, siempre tienen que utilizar una parte de realidad y de verdad para que la historia sea manejable, Uh porque -huh. si no, inmediatamente lo asumís como una fantasía y por eso solamente Papá Noel y los Reyes Magos llega hasta una determinada edad. Pero la religión, hay gente que termina, ¿no?, desencarnando creyendo que va a volver la segunda venida. Uh -huh. Entonces, todo tiene una ingeniería social muy profunda. Hay mucho engaño, hay poca verdad, y la mentira funciona porque va al cuadrante de la mente. Pero te dejan de lado, sobre todo en este sistema que produjo la doctrina copernicana o el modelo heliocéntrico, que dio lugar al materialismo más ateo, y no lo digo en términos institucionales, sino el hecho de dejar, a mí la verdad me queda corta, porque la verdad es solamente ver. Funciona en el paradigma científico, pero ¿qué pasa con el sentir? ¿Qué pasa con el viaje astral? Uh ¿Qué -huh. pasa con la Uh -huh. proyección? ¿Qué pasa con la salida del cuerpo? ¿Qué pasa con el acceso a otros planos de existencia que no necesariamente tienen que estar en este físico? Entonces, eso es lo que te abre, al menos bien interpretada, la cuestión de la Tierra plana. No cierra otras posibilidades. Tal vez hay gente que la cierra porque no quiere, ¿no?, cuestionar sus creencias y sus axiomas. Por eso, dentro del terraplanismo hay como distintas corrientes, como sucede en un montón de otros aspectos. Nosotros tratamos de tener la certeza más posible cuando hablamos del paradigma científico. Pero yo en lo personal no dejo de abrir puertas más a lo gnóstico, a lo esotérico, a lo trascendental, a lo astral, a lo etérico, etcétera, ¿no? Y ahí entra otro mundo. Otro mundo. Y ahí es cuando entendemos que no sabemos absolutamente nada, pero como dices, es lo bonito, es lo interesante. Estamos empezando a entender desde otra perspectiva muy necesaria para poder abrir más los ojos, ¿no? Y la conciencia, sobre todo. Ya para ir cerrando, Iru, ahorita que estábamos haciendo dos cosas, las voy a ordenar. Lo primero, estábamos hablando de aviones, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió cuando estabas hablando de esto es, pues dentro de un avión es el ejemplo más claro de lo que decías conforme a la presión. Si tú en el avión, en pleno vuelo, se te ocurre abrir la ventanilla, hacer un hoyo, perforar, olvídate, ¿no? O sea, ahí estamos contenidos en un espacio como lo estaríamos en la cúpula, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pues debe ser interesante hablar con un piloto, ¿no? Porque yo no creo que de tantos pilotos que existen, ninguno se haya cuestionado. Ellos finalmente están en una navegación aérea y pueden tener mucha más perspectiva que
un simple mortal que nada más se sube con un vuelo comercial a volar. Yo creo que ahí o hay cláusulas o los mantienen igual en una burbuja, ¿no? Y son pocos los que realmente profundizan en su análisis diario de yo vuelo diario. A mí no me vas a decir que esto pues tiene eh, que es redondo o que tiene bordes, porque yo vuelo diario. Y además, ¿cómo son los vuelos, no? O sea, en la práctica común pensamos que el vuelo rodea, ¿no? Para llegar a otro continente, en vez de hacerlo recto, en línea recta. Entonces, hay mucho ahí, hay mucho. Y no sé si en tu canal has podido hablar con algún piloto sincero Sí. que te pueda decir su perspectiva. Eso me parecería interesantísimo. Mirá, déjame contarte, no solamente hemos hablado con un piloto, nosotros en el año 2020, el 26 de enero del 2020, un par de meses antes que comenzara todo el show, se entiende, ¿no? A lo que voy con la palabra Claro. show, estamos en YouTube. eh, a la conferencia que dimos en Madrid para 580 personas, por primera vez se podría decir en esta forma de cuestionar la cosmología llamada terraplanismo moderno, que no tiene nada que ver con la Royal Society de Londres, y que tiene, perdón, con me quedó la Royal Society, no tiene nada que ver con la Sociedad de la Tierra Plana de origen inglés y demás, la Flat Earth Society. Vino un piloto de avión comercial que vuela a la fecha de hoy, sigue volando en una compañía europea muy prestigiosa y conocida, que en su momento se supo, no la voy a nombrar ahora porque justamente sufrió la posibilidad de ser expulsado de su trabajo por haber venido de civil Sí. sin representar a la compañía a decir, yo como piloto de avión vuelo sobre un aeroplano, porque vuela sobre un plano. A nosotros en la primera clase de pilotaje nos dicen que la Tierra es una esfera y que rota, pero que no lo tengamos nunca en cuenta, porque nosotros siempre vamos a notar que la Tierra está quieta y es plana, y que nosotros vamos a volar sobre una superficie plana y estacionaria. Eso lo dijo en la conferencia un piloto de avión del cual seguimos siendo amigos. No solamente nos pasó a nosotros en el ámbito de habla hispana. Yo estoy muy en contacto con la gente de Globbuster, es un canal de YouTube norteamericano que hace más de 6 años que trabajo también con ellos, y hemos tenido una pilota, esto sí lo puedo decir porque ya total se jubiló, de KLM, que le hicieron el grounding, o sea, ya estaba grande la mujer, tenía unos 58 años y se volvió terraplanista y se enteraron de la compañía y le dijeron que ya no estaba apta psicológicamente para seguir volando. Y a la fecha de hoy, no solamente en mi canal, sino también en un montón de canales de habla hispana, hay mucha gente que trolea a los pilotos y van con el celular medio apagado y le hacen la pregunta y muchos contestan no, porque la pregunta técnica es, ¿vos vas corrigiendo el morro? O sea, el avión vuela con 3 grados, esto por la sustentación, tiene que volar, no vuela siguiendo una curvatura. El avión vuela 3 grados así para que el aire le pegue abajo y lo sustente en el aire, si no el avión se cae. O sea, no solamente no viaja siguiendo una curvatura, sino que viaja orientado en contra de la curvatura. Eso punto número uno. Punto número dos, si vos, el avión tiene una masa, tiene un peso tan grande que en el momento que despega, por más que vos quieras creerte la historia de que todo gira de manera solidaria, la Tierra, la atmósfera y el avión. La atmósfera es un fluido muy poco denso. El avión es muy pesado. Cuando el avión despega, vamos a suponer que la Tierra abajo está rotando. Cuando el avión despega de la superficie que rota, rompe la inercia a los pocos minutos. O sea, deja de estar influenciado por ese giro inicial de la plataforma donde estaba despegando, que sería en nuestro caso el planeta Tierra. Y el aire no lo va a seguir acompañando, porque un avión lo que hace justamente es volar a través del fluido del aire, y cuando el aire a veces es un poquito bastante picante, vamos a decirlo así, genera turbulencia, pero no te tira el avión para abajo. Entonces, no hay manera de explicar, no solamente con un avión, sino también con un helicóptero, que debería despegar y la Tierra girar abajo y volver a aterrizar. E incluso nosotros mostramos los manuales técnicos de la NASA en el paper escrito en 1987, que sigue estando todavía en el servidor de la NASA, donde ellos dicen que a la hora de diseñar una aeronave de masa constante, porque el avión no cambia de peso mientras que está volando, de masa constante y rígida,
lo hacen asumiendo que la Tierra es plana y estacionaria. La propia NASA te está diciendo que no hay manera de crear un elemento que lo hace también cuando disparan misiles intercontinentales, no asumen que la Tierra abajo está girando, el misil sale y hay que calcular que ahora Moscú se está corriendo. Entonces, toda nuestra experiencia, más todo lo que es dato técnico, siempre se asume que la Tierra es plana y estacionaria. Después tenés pilotos, como me dijo una vez un comisario a bordo de Delta Airlines, con el cual sigo teniendo contacto, los pilotos son nenes que les pagan bastante bien y los mantienen en esa burbuja, como ha Claro. pasado en el ámbito de la salud últimamente, ¿no es cierto? Exacto, no, no, totalmente, totalmente. Em, Suponemos, Iru, ahora que hablaste de Marte, que por supuesto, pues no, nadie ha podido ir porque es imposible dentro de esta teoría escapar de este domo, o bueno, traspasarlo. Pero suponemos que el Sol y la Tierra están dentro del domo o también están fuera. Deberían de estar dentro, ¿no? A ver, yo te repito esto, no vi un domo. Lo que sí te puedo decir es que en términos matemáticos vos tenés dos ejercicios para hacer. El ejercicio que ha hecho supuestamente Eratóstenes para determinar la curvatura terrestre, que asumió, Eratóstenes, vamos a suponer que ese personaje existió, asumió que la Tierra era una esfera, estamos hablando de 230 años antes de Cristo, asumió, el director de la Biblioteca de Alejandría se dice que fue, ¿no? Él es uno de los ítems que se usa para decir que ya antes de 200 años antes de Mm, Cristo, ya el ser humano había medido, te dicen, había medido la esfericidad de la Tierra. En todo caso, la había calculado, medido no, porque claro. nunca salió del lugar. Entonces, Ujú. estamos hablando de dos palabras distintas que son muy importantes en este aspecto. Pero digamos, él dijo, bueno, a ver, yo me levanto a la mañana y hoy voy a pensar que la Tierra es esférica, a pesar de que lo más alto que me elevo es arriba de un camello, ¿no? Porque 230 años de Cristo en Alejandría, decime qué Sí, sí. evidencia tenés de que la Tierra es una esfera. Pero bueno, él dijo, asumo que la Tierra es una esfera y asumo que el Sol está muy, pero muy lejos, no sé, no importa cuánto, y sus rayos entran de forma paralela. Entonces, claro, pero vos decís, pero si todos vemos a través de las nubes, al menos de las nubes, que los rayos del Sol no son paralelos, son divergentes. O sea, Ujú, acá está la fuente de luz y se ven ujú. lo que se llaman los rayos, se ven que son, bueno, él asumió todo eso, hizo un cálculo y le dio que la Tierra era esférica y que tenía, no sé si 50.000 estadios griegos, porque en esa época no existía ni el kilómetro, y que lo hizo a través de medir la sombra en Alejandría, en Siena, y contar los pasos de contar los pasos que daba un camello para decir, bueno, hay tantos kilómetros, todo un quilombo bárbaro. Sí, sí, sí. Ahora, si vos agarrás ese ejercicio y haces otra pregunta al experimento y le decís, yo voy a asumir que la Tierra es plana, porque es lo que evidencio, Ujú. voy a asumir que los rayos del Sol no son paralelos, ni el Sol está lejos, sino que voy a asumir lo que veo, una fuente de luz que no sé a dónde está, que tiene el mismo tamaño que la Luna, pero que al ver ese mismo ejercicio de las sombras, si yo asumo que la Tierra es plana y acá pongo un palo, y acá pongo otro palo a 800 kilómetros, y la fuente de luz está acá, arriba de este palo, pero de manera cercana, voy a poder hacer un triángulo, rectángulo, y sacar la distancia al Sol, que da 7.500 kilómetros promedio. Claro, en esa época nadie tenía en cuenta la refracción atmosférica, pero no importa, si hacemos el mismo ejercicio desde acá, desde Tierra, lo que te podemos decir es que trigonométricamente hablando, incluso hoy en la modernidad se ha hecho desde varios lugares del mundo al mismo tiempo, el Sol está, depende si es el perihelio o el afelio, pero el Sol está aproximadamente a 5.800 kilómetros de distancia. Ahora, ¿dónde está localmente? No lo sabemos porque el cielo se vuelve negro, que Ujú, esto es un dato muy importante. ujú. Desde tierra se ve lleno de estrellas, pero cuando vos superás los 40 kilómetros de altura, el cielo se torna totalmente negro y se dejan de ver las estrellas, se dejan de ver las galaxias, se deja de ver todo. Lo Sí. único que se ve es la luna y el sol. Entonces no tenés referencia para saber a dónde está. Pero que está cerca y que tiene el mismo tamaño el sol y la luna, al menos eso es lo que podemos evidenciar todos los días. No, no, claro, y además habría que cuestionarnos dentro de todo este análisis si verdaderamente los demás planetas están allá, arriba, ¿no? O, Bueno, claro. o si están Bueno, también bajo esta lógica de que este planeta es plano, pues los demás tendrían que tener una lógica similar.
Bueno, lo que pasa es que no hay que, eso también es algo que se dice mucho. El tema es que hay que identificarlo en el marco teórico. Nosotros no estamos en un planeta. Entonces ahí capaz que arranca el axioma equivocado. Planeta significa estrella errante, no significa terra firme. Ujú, No ujú, significa ni siquiera esférico, ni siquiera plano. No tiene no tiene una relación geométrica la palabra planeta. La palabra planeta tiene una relación energética y de tiempo espacial, pero no geométrica. ¿Por qué? Una estrella es plasma, es energía. Y errante, ¿por qué? Porque dentro de todo el firmamento que contiene todas las estrellas juntas, hay una serie de plasma o de energía que se mueve de manera errante del resto del firmamento. Entonces, la Tierra, nuestro reino, como decía Nikola Tesla decía que cuando le preguntaron si el mundo era un planeta, él dijo, no, es un reino, o mejor dicho, una bobina Tesla, haciendo alusión al campo electromagnético. Entonces, ujú. la Tierra, ¿qué característica tiene la Tierra de una estrella errante? Ninguna. No brilla, no tiene esa energía, la tendrá en otras formas, pero no en términos de lo que nosotros vemos ahí brillando. No se mueve tampoco, está quieta. Por lo tanto, el planeta es una estrella errante que puede ser esférico y no hay ninguna incompatibilidad con nuestro mundo. Yo juego al pool con bolas esféricas, pero la mesa de pool es plana. Bueno, nuestro reino es plano, circular y estacionario. Y lo que está por encima de nuestras cabezas, en ese supuesto espacio exterior, no hay manera de hacer física. Por eso se llama astrofísica, pero nadie puede ir a hacer física, nadie puede ir a tocarlo. Todo lo que podemos hacer es interpretarlo. Y a mí me gusta más la interpretación astrológica de eso que la astronómica. A mí no me sirve que alguien venga a nombrarme las cosas y me diga, eso es la galaxia G1427. Me parece más, en mi concepción, la parte astrológica tiene mucho más sentido en términos si somos una Tierra plana y todo está cercano, la influencia de los astros, lógicamente que va a tener una coherencia mucho más con este modelo que con el modelo heliocéntrico. Incluso cuando yo miro el Sol y la Luna, yo puedo sacar la distancia matemáticamente, pero ¿de qué me sirve? A mí lo que me sirve es saber su ciclo, saber cuándo tengo que cosechar, cuándo tengo que cultivar, puedo utilizar las estrellas para orientarme con un sectante en el mar y puedo saber, puedo generar un almanaque o puedo generar, entre comillas, un tiempo conceptual creado por un humano, pero en realidad a través de un movimiento cíclico inmutable que está desde el principio de la creación. Después la distancia, Claro, anda a claro. saber, ¿no? No, y hay mucha gente que dice, bueno, a mí de qué me sirve saber si la Tierra es cuadricular, es un cubo, es un triángulo. Eso, ok, sí, quizá no tenga en tu vida mortal, mundana, ningún tipo como de impacto, pero profundamente lo tiene, porque tienes que saber en dónde estás y tienes que enterarte de todo lo que te han ocultado. Entonces, sí, sí, sí tiene importancia. No es para que te claves y pierdas tu vida, y no, pero sí es para que empujes un poquito más tu cuestionamiento crítico y abras más tu campo de entendimiento. Ahora, Iru, yo creo que una hora no nos alcanzó, pero estuvo muy, muy, muy bueno, muy buena esta conversación, porque sí, sí logramos tocar estos puntos que a mí me interesaba que la gente pudiera entender de alguien que tiene un conocimiento de años en esta investigación. Y yo creo que no debe ser la única vez que nos veamos porque tienes también mucho conocimiento en otras áreas que sería interesantísimo tocar en un futuro. Por el momento lo dejamos aquí y quisiera saber si tienes algo que decir para concluir este programa. Bueno, primero nuevamente, muchas gracias. Es un tema muy largo, lógicamente. A mí me alcanzó, después de ver esa cámara de altitud, después de leer la nota del ingeniero en telecomunicaciones, a mí me alcanzó solamente con mirar una botella con agua, inclinarla y ver que el agua siempre está a nivel y decir, claro, si el agua está a nivel en esta escala, también está a nivel en el mar, también está a nivel en el océano. Claro, El agua no se curva, el agua no claro. se curva, el agua no miente. Entonces, hay muchos temas. Después, cuando vos te empezás a cuestionar, decís, ¿y qué pasa con el eclipse de luna? ¿Qué pasa con el eclipse de Uh sol? -huh, ¿Cómo uh -huh. explicamos las estaciones del año? ¿Cómo explicamos esto? Para eso hay respuesta para eso y mucho más, y tiene muchas veces más sentido en una tierra plana que en una esférica. Eso tal vez quedará para otro programa. Lo que vos decís, completamente de acuerdo. No hay que pensarlo en términos mercantilistas. ¿Y de qué me sirve? Ese es el mundo materialista. Si vos te vas a ponerte a preguntar así, ¿de qué te sirve estar viendo ahora mismo este canal o el canal de otro? O sea, podés encontrarle
el servicio a la información, cuando la digerís, cuando la procesás y cuando pasa un tiempo de decantación, e inmediatamente la información, que no es algo físico, no te va a funcionar en términos como algo material. Yo tengo ahora una radio, ¿para qué me sirve? Sí, bueno, para escuchar porque la aprendo, está en el ámbito material, físico. La información no tiene eje de coordenadas, ni tiene partículas, ni tiene materia, entonces tenés que procesarla internamente. También lo que sí te puede servir de manera rápida es la gente que empezás a conocer a través de otra temática, en este caso la Tierra plana. Ujú. Mucha gente me ha dicho, yo a través de la Tierra plana empecé a conocer la medicina germánica, terapias de salud que antes no conocía, formas de alimentarme distintas, empecé a Claro. cuestionar la historia, empecé a encontrarme con gente en la cual, y mucha gente, por la Tierra plana, a la fecha de hoy, se salvó la vida, porque ni bien sucedió el tema que ya sabemos que sucedió, Ujú. no pasó ni por una, ni por dos, ni por tres, ¿entendés? Claro, Entonces, claro. hay cosas, hay que tomarlo todo con tiempo. Esa es la invitación. La invitación es cuestionar, la invitación es dudar, sobre todo, en mi caso, desde una, em, desde una información que fue presentada por una institución que fue de las primeras que puse en duda antes de los 13 años, que fue a partir de los 12 años, que fue la religión institucionalizada, en este caso católica. ¿Por qué? Porque la doctrina copernicana o el modelo heliocéntrico, le duela a quien le duela, sus arquitectos son los jesuitas, los mismos que controlan la educación, la milicia, el Vaticano, Washington DC y la City de Londres. Ahora, ¿te van a decir la verdad en la forma del mundo en el que vivís? Es como, ¿no? Es un poco raro, pero esa es la invitación. Investiguen y ábranse a este tema que no cierra puertas, sino que diría yo que abre portales, básicamente. No, 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 por supuesto, me parece una manera muy contundente de terminar tu discurso y muy, nos salude a que vayamos más allá. Y como tú dices, darle tiempo, ¿no? Dejar entrar la información. Mira, yo te soy sincero, Iru. Yo hace unos años, hace 5 años, yo no compraba el tema de la tierra plana, ¿sabes? O sea, yo decía, no puedo decir que no, pero todavía no encuentro los datos suficientes como para yo decir sí. O sea, puede ser una posibilidad mucho más tangible de lo que parece. Hoy te digo, por lo que dices, darle tiempo a las cosas, seguir investigando, seguir hablando con gente como tú que tiene el conocimiento, claro, ya abres mucho más la perspectiva y te das cuenta no solo que es una posibilidad muy, muy, muy presente, sino que junto a esa posibilidad hay muchísimas otras alrededor. Y como tú dices, o sea, eso va a mejorar también tu capacidad cognitiva y tu capacidad de percepción, va a abrir tu mente. Va a preservar tu salud, o sea, es mucho lo que hay alrededor. Y con lo último que mencionaste, Iru, que tiene que ver ya un poco más con este sistema de poder que nos ha movido como piecitas ahí de un tablero, me gustaría que tuviéramos una segunda charla porque creo que va a ser Por interesantísimo. favor, por favor. Contá conmigo, Piero, para lo que necesites, lógicamente, y te reitero el agradecimiento por abrirme las puertas justamente de tu casa y hacerme conocer también con la gente que te siga a vos, y obviamente que seguramente también te moleste para que vengas a charlar un poco a mi canal, ¿no? Porque tampoco es que estoy hablando no estoy hablando con el chat GPT, pero usted tiene bastante información interesante, maestro. Hermano, un placer de verdad, es mutuo y claro que sí, estaremos colaborando con muchísimo gusto y sobre todo que esto sirva para que la gente, mi gente te conozca y conozcan más información y que siempre la gente tenga más de dónde agarrar, más Exacto, de dónde entender y que se abra más. Por el exacto. momento me encantó la charla, hermano, te agradezco muchísimo también que hayas tenido la disposición y nada, mandarte un muy, muy fuerte abrazo y decirte pues hasta pronto. Hasta pronto, maestro, nos estamos viendo. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, Iru. Chao, chao. Chao. Amigos y amigas, esto ha sido todo. Espero que esta información tan contundente pueda abrirles un mayor campo de conocimiento para que ustedes vayan más allá. Recuerden que la página de Iru es Nur para Todos y ahí tiene material súper interesante para que profundicen si esto les resuena. Nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se Desvela. Bendiciones. I wanna see